El hecho de que se pueda descubrir que Stephen Miller y Kristi Noem son increíblemente torpes e ineficientes, incluso en su propósito racista, no quiere decir que no dejen de tener influencia en decisiones importantes, como el caso de Venezuela. Pero antes de Venezuela, un blanco para hacer bombardeos al estilo de cómo se bombardearon botes en el Caribe fue México. México ha estado en la mira de Stephen Miller por mucho tiempo. Incluso podríamos decir por su propia vinculación con el lugar donde se crió, que es California, y su exposición a la cultura mexicana desde que era adolescente. Y México de alguna forma estuvo cerca y posiblemente sea todavía un blanco de las pretensiones de gente como Miller. Fue en detalle bien reportado por el periodista de The New Yorker, Jonathan Blitzer, en el programa de The Ballpark, donde está el entrevistador Tim Miller. La intención inicial de Stephen Miller y de asesores en su posición era la de atacar carteles y laboratorios de fentanilo en México. Esto habría sido presentado como guerra contra los carteles, pero la justificación de atacar a México fue descrita incluso internamente en la administración como improvisada y mal fundamentada. Incluso esta idea, propuesta por Miller, parecía desordenada, se calificó como desordenada. Ahora, ¿por qué se descarta atacar a México? A Miller le dijeron que bombardear México no era viable. ¿Cuál era la razón principal? Causaría un daño enorme a la relación bilateral. México es un socio comercial clave de Estados Unidos, cooperador en temas de seguridad, colaborador en contención de migrantes antes de que lleguen a la frontera. México ya realiza acciones de control migratoria alineadas con intereses estadounidenses y muchas veces de forma discreta. Al compartir una frontera, cualquier acción militar de Estados Unidos en México tendría consecuencias directas e inmediatas para Estados Unidos. ¿Qué fue lo que finalmente le dijeron a Miller? Que bombardear a México era intensamente contraproducente. Bueno, pero en el momento en que a Miller le dijeron eso, él dijo, bueno, entonces bombardeemos otra cosa, dijo Miller. Después de descartar México, Miller y otros seguían queriendo una acción militar impactante. Y allí el periodista Blitzer hace como una especie de parafraseo de cuál era la idea de lo que ellos tenían en la cabeza. Queremos hacer algo audaz, sin precedente, algo totalmente impactante. Entonces bombardeemos otra cosa. Al principio Blitzer pensó que había malentendido esta explicación por lo absurdo que era, pero básicamente se le explicó esta forma de pensar. Vamos a bombardear algo en Centro o Sudamérica, solo falta decidir qué. Y ahí es cuando sale la idea de bombardear a Venezuela. Entonces, ¿por qué Venezuela se volvió el objetivo alternativo? Venezuela fue vista como un blanco políticamente más fácil, razones por las que se percibía como seguro diplomáticamente. Primero, un gobierno dictatorial, el de Maduro, que es un gobierno considerado un paria internacional, acusado de desconocer resultados electorales, con un historial de represión, millones de desplazados y pocos aliados internacionales fuertes. Dentro de todo, realmente el chavismo se ha debilitado. Es un gobierno, Venezuela es un país débil. Los venezolanos somos un pueblo débil. No comparte frontera con Estados Unidos y ya existía una hostilidad ideológica a Venezuela en círculos conservadores de la administración. Se creía que atacar Venezuela tendría menos repercusiones internacionales que atacar a México, y de alguna forma eso se ha demostrado. Sobre la naturaleza de los ataques contra Venezuela, que son los bombardeos de embarcaciones, las acciones tomaron la forma de bombardeos improvisados contra embarcaciones en el Caribe. Nunca estuvo claro cómo esos ataques encajaban en una estrategia real de cambio de régimen. En principio, creo que hubo una tesis de asustar a Maduro, que viendo todo ese poderío bélico, eso sería suficiente para disuadir, persuadir a Maduro de salir del poder. No había conexión evidente entre esos bombardeos y una vía concreta para sacar a Maduro del poder. Esto era un aporte de Miller. Sin embargo, aquí viene el componente Marco Rubio.
había una línea paralela, la retórica de cambio de régimen. Aquí Rubio impulsó presión política contra Maduro, pero incluso esas estrategias eran vistas como poco realistas, porque Maduro no negociaría su propia salida. Entonces el periodista Blitzer describe la motivación de Miller como una lógica que se presenta como más impulsada por agresión regional que por una estrategia coherente. En la ideología y en la visión que proyecta Miller sobre las acciones de la administración Trump, hay unas motivaciones atribuidas: proyectar poder militar estadounidense, castigar o disciplinar a la región, vincular política exterior con control migratorio, y esto se conecta con la militarización de la inmigración dentro de Estados Unidos. El uso de agentes armados, tropas apoyando redadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, ahora Minneapolis, en Minnesota. Los bombardeos externos y las redadas internas se presentan como parte de una misma política de seguridad destinada a disuadir la migración, pero aún así, con estos pedazos, con estas visiones, estas fotos de lo que pasa en la región, en Latinoamérica, Centroamérica y en Estados Unidos, no termina esto de tener realmente una coherencia estratégica. Esto realmente son golpes publicitarios.